dará la siguiente charla, que corresponde a uso de microorganismos en el control de estrés biótico y abiótico de cerezos. ¿Aló? Ahí sí. Buenos días. Soy Eduardo Donoso, soy director de investigación y desarrollo de bioinsumos nativa. Vamos a hablar un poco de esto, del uso de microorganismos en el control de estrés biótico y abiótico, un poco más al lado de enfermedades, que es lo que más trabajamos. Siempre un poquito importante recordar que cuando se generan enfermedades es porque hay un patógeno que está en estado virulento, hay condiciones ambientales que favorecen ese desarrollo y unos pedros que están en estado susceptible. ¿Qué nos está pasando con las condiciones ambientales? Que tenemos una atmósfera que cae más violenta. Está más caliente, por lo tanto estamos teniendo procesos que van a ser lluvias más intensas, más concentradas, periodos de helada, vamos a tener bastante inestabilidad que nos va a ir generando varios cambios, que nos está cambiando un poco la forma en que vemos el manejo de las enfermedades y que necesitamos mucho tener claros los criterios, cómo enfrentar esa variabilidad. Y lo otro importante es que cuando ocupamos los químicos para controlar enfermedades, lo ocupamos cuando se generaba esta interacción. Porque el químico intoxica el ambiente por un tiempo limitado y después desaparece. Además que queremos ocupar la menor cantidad posible por temas de sustentabilidad. Pero los biológicos permiten hacer cosas distintas. Por ejemplo, pueden cambiar la susceptibilidad del hospedero. Pueden generar un efecto como de vacuna. Pueden cambiar las condiciones ambientales. Porque aquí vamos a ver que las condiciones ambientales no son las que vemos en la aplicación de meteorológica, ni el clima que dan en la tele, es la que está en el racimo, en el corte de poda, dentro de las flores, y eso podemos alterarlo, y podemos atacar estados del patógeno que los químicos no podían hacer. Aquí la idea no es sacar químicos por biológicos, sino integrar todas las herramientas que tenemos disponibles para el control de patógenos y otras patologías tanto bióticas como abióticas. No está ahí sí. Ya. Y hay una dicotomía, porque eso es lo que quiere el mercado. Producto inocuo, que estén todos felices en la naturaleza, esta visión así como de Kimba, de que todos sean amigos, los elfos, las náyades. El problema es que todos esos personajes son vegetarianos. Incluso esa hada parece que es vegana. Y los vegetarianos comen plantas. Y nosotros producimos plantas. Entonces lo que nosotros no buscamos es eso. No buscamos esas cosas bonitas, sino lo que los ecólogos se preguntaron en los años 60 por qué el mundo era verde si estaba lleno de cosas que comían plantas. Y es porque hay cosas feas que se comen a los vegetarianos. Hay toxinas que hacen las plantas para matarlos, hay bichos que se comen a otros, que los parasitas le ponen huevos adentro, hacen como aliens, y eso es lo que nosotros hacemos. No buscamos productos inocuos, buscamos armas biológicas que nos permitan acceder al mercado y además controlar. Y aquí es súper importante entender dónde están los organismos en el ambiente, porque no los vemos. En general los patógenos, los microorganismos, incluso buena parte de los periodos de las plagas no las vemos. Y ocupamos un modelo. Entonces tenemos el concepto de nicho, que es un ingrediente de recurso. Imagínense que eso de agua, nitrógeno, luz. Puede tener sectores donde el organismo no está presente porque no están las condiciones ambientales. Va a haber ambientes donde el organismo va a sobrevivir y ambiente óptimo, donde se va a reproducir. Y además, cuando tengo poblaciones grandes, genero novedad genética. La enzima que duplica el DNA, cada vez que genera una duplicación de DNA, tiene una falla de fábrica. Por ejemplo, en botrytis es 1 por 10 la nueva, o sea, por cada 1000 millones de botrytis nuevas hay una mutación. Por lo tanto, si tengo una población más grande, más mutaciones, más resistencia. Ahora eso se ve bien teórico, ¿cómo lo puedo aplicar en agricultura? Y es que cuando yo eso lo llevo de ese gráfico al plano, se transforma en lo que se llama la ecología de metapoblaciones. Tengo una matriz donde el organismo no es capaz de sobrevivir, que es esta parte del nicho, poblaciones de baja calidad y poblaciones de alta calidad. ¿Qué implica eso? Que los patógenos, los biocontroladores, las plagas, no están en cualquier parte. Están en lugares específicos donde el nicho les permite existir. Y también nos explica por qué yo a mi cereza le tiro productos que matan el 100% de la botrytis, lo mismo lo hacen la uva,
Pasa un tiempo y se me vuelven a infectar. Porque yo estaba en una población de baja calidad, yo mi fruta la dejo expuesta a la luz, le aplico los químicos, etcétera, mis yemas, mis cortes de poda, lo que sea, pero tengo poblaciones de alta calidad que me están tirando siempre inóculo. Y esa llegada de inóculo depende de la cantidad del inóculo y de la distancia. Porque cada vez que una conidia vuela en el aire, tiene que ir venciendo la gravedad. Por lo tanto, mientras más lejos, menos probabilidad de llegar. Y cuando les decimos, saquen la madera enferma de los huertos, es por eso. Saquen la fruta que está en el suelo, es por eso. Y además que la fruta en el suelo es un caldo de jugo con azúcar que se llena con levaduras. Las levaduras generan proteínas y las proteínas traen a la mosca de la fruta, a la drosófila y a la Suzuki. Entonces, todas esas cosas que uno dice es por eso. Tienen un sentido ecológico, que son concretos y le dan base a todos estos manejos culturales que tenemos que hacer en el control de plagas y enfermedades. Hay otra parte que es la nutrición, que es súper importante y uno de los componentes más relevantes es la cantidad de nitrógeno. Cuando yo le meto nitrógeno a una planta, es como si estoy jugando con fuego, literalmente. Si yo tengo exceso de nitrógeno, ¿qué le va a hacer a mi planta? Se me quema. ¿Cómo evita eso la planta? Procesándolo con carbono. El carbono lo saca de la fotosíntesis o de sus reservas. Los cerezos parten sin hoja. Por lo tanto, todo el carbono, nitrógeno que absorben al principio de la temporada tienen que procesarlo con reserva. Si no tiene reserva, se quema. Y la planta hace un juego. Si tengo mucho nitrógeno, produzco tejido para diluir el nitrógeno y no quemarme. Si tengo poco tejido, protejo ese nitrógeno con estructuras carbonadas. Celulosa, tanino, lignina, estructuras de defensa. Y queda así. Esta es una estrategia de una planta con mucho nitrógeno, mucha hoja, bonito. Cuando tenga poco nitrógeno, gasto en defensa porque no quiero perderlo. Y eso es súper importante, porque ¿cuál es el principal hongo que está matando cerezo en Chile? Hongo de madera. Si hago tejido como este, le estoy dando filete al hongo de madera. Es una cazuela, encima con espina, con tanino, con cosas que evitan que el hongo crezca rápido. Entonces es súper importante y me va a preparar para el estrés. Aquí ustedes lo pueden ver. Las plantas de los cerros se ponen marchitas antes o después que sus campos cuando les falta agua. Después, porque la planta esa siempre tuvo una señal de que venían vacas flacas. Nosotros cuando acostumbramos a las plantas, le ponemos muchos nutrientes, mucha agua, nunca le damos señales y la planta nunca se preparó para la condición de estrés. Y las plantas pueden responder. ¿Cómo responden? Aquí, por ejemplo, utilizando un inductor de resistencia, yo le doy un estímulo, un quitosano, un taniri, un bión, ácido salicílico, la planta genera una respuesta y me va a proteger contra patógenos en un tiempo definido, pero además genera una memoria y cuando vuelve el estímulo, la planta responde más rápido. Y tenemos plantas que se están preparando para estas condiciones. Entonces nosotros podemos generar inducción de preparación al estrés sin estrés. Porque le damos señales que algo viene mal. Y logramos esto. Es una planta con exceso de nitrógeno y agua. No es vigor, es riesgo. Porque si viene un depredador, ¿a quién se va a comer? ¿A ese o a este? Y aquí, miren, por ejemplo, dos tipos de agentes biológicos, tricodermia y bacilo al suelo, pseudomonas, que sabemos que en la Universidad de Concepción, al follaje, que genera inducción de resistencia, lo aplicamos en plantas de cerezo, esto lo hizo en la Universidad de O'Higgins, se le aplicó y después se sometió a la planta a condiciones de estrés oxidativo. El oxidativo, exceso de calor, cierre de estómago, menos azúcar, menos calibre, menos Brix. Testigo, miren cómo sube el estrés oxidativo, inductor foliar, algo baja, tricoderma al suelo, algo baja, y la combinación a piso. O sea, la planta estaba preparada para esa condición. Y eso lo podemos ir haciendo con este tipo de agentes. ¿Qué implicancias tiene el hongo de madera? Estos son almendros en España, con un buen riego, con un mal riego.
Son plantas que ya estaban enfermas, porque los va a pasar, hagan lo que hagan, van a tener hongos de madera. En algún momento van a tener. El problema del hongo de madera es que todos los años se me va a infectar un pequeño porcentaje de mis cortes o de mis heridas, y el próximo año tengo un poco más y un poco más. Por eso cuando hacen los análisis salen cuál variedad tiene más hongo de madera, Bing. Pero porque Bing tiene 30 años en el campo y la esquina tiene 10. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el hongo de madera entra por el corte poda, por el injerto, heridas de conejo, herbicidas en el cuello, va a avanzar por una vascular y lo va a tapar. Lo va a destruir, no lo tapa. Eso no es reversible. Y esa vascular, en un momento en el cuello, en la base de la rama, es un 5, un 2% de las vasculares. En la punta de la planta es el 50%. Y por eso se me secan las puntas de las plantas, pese a que la obstrucción esté en el cuello. Y el hongo va a ir avanzando por donde es más fácil. Tiene paredes gruesas, lo hace vasculares, y las cribas son delgadas. Por lo tanto, sigue una vascular. Pero si yo tengo exceso de nitrógeno, porque la planta dejó de fotosintetizar, ese hongo necesita arrancar. Si hunde el barco, tengo que tirar el binóculo para afuera, y en vez de matar unas vascular, empieza a matar los del lado para llegar afuera y tirar el binóculo. Y es por eso que cuando tengo condiciones de estrés, en verano, mi primavera siguiente, mi brotación siguiente, tengo mucho más expresión de hongo de madera. Ahora, ¿cómo uno puede ir integrando los microorganismos en el suelo para ir generando estas condiciones? La tendencia siempre era de pescar los consorcios de suelos muy buenos y trasplantarlo a los suelos agrícolas. El problema es que ahí hay un factor que siempre se le olvida a la gente que no ha visto mucho, que es el factor tiempo. Que nosotros los agricultores lo tenemos claro. Yo no pesco una planta de cerezo con la fruta en el campo. Yo la cultivo en el campo. Hago la preparación de suelo, hago todo el proceso. En la naturaleza pasa lo mismo. Partimos un suelo pelado, llegan los musgos, los líquenes que fijan carbono, llegan los bácaris que liberan fósforo, el fósforo permite que los fijadores de nitrógeno funcionen, y después vengo con cosas que estructuran la tolerancia al estrés. Pero hay un factor de tiempo en esto. Las cosas no se pueden hacer a la rápida. Es como construir una casa y yo no puedo poner a los albañiles con los pintores juntos. Eso se llama facilitación. Un organismo va generando condiciones para que el siguiente de la asociación genere ese efecto. ¿Qué estamos haciendo? Bacterias que parten temprano, que ocupan carbono simple, para que las raíces partan más rápido. Solubilizadores de fósforo. El fósforo se fija por aluminio, dice Hirsen, pero también por carbonatos. El 70% de los suelos fijadores de fósforo en el mundo es por carbonato con pH alto. Sin fósforo no tengo fijadores de nitrógeno en el suelo. Sin fijadores de nitrógeno es mucho más difícil que el resto de organismos que sean benéficos y haya nitrógeno tengan comida. Si no tengo comida en el suelo, la principal fuente de alimento es la planta. Por lo tanto, favorezco a los patógenos. Y aquí lo que estamos haciendo es aplicando microorganismos en el suelo, bacterias, hongos, porque las raíces van liberando azúcares. Ese azúcar lo utilizan los microorganismos, los colonizan, los transforman en ácidos orgánicos, que son buffer. Por lo tanto, me ayudan a regular el pH para arriba y para abajo. Me ayudan a compensar la salinidad, a solubilizar nutrientes. Y la planta, cuando detecta, por ejemplo, los tricoderma o el quitosano, no sabe si un hongo es bueno o malo. Por lo tanto, reacciona produciendo mucho más raíces. Y no es como los hormonales que alargan la raíz, sino que la ramifica. Por lo tanto, tengo una trama mucho más gruesa que me permite absorber más nutrientes, absorber más agua. Este es un ensayo antiguo que hizo Jorge Retamale en frutilla, en que puso la frutilla en esto como acuario, con sales, le aplicamos los tricodermas y vimos que aumentaba peciolo, raíces secundarias. Aplicamos la técnica más avanzada en el momento para ver la cantidad de raíces, que era papel milimetrado. Vimos que había un aumento. Ahora lo hemos hecho un poquito más de tecnología. Sectores tratados, allá, sector no tratado, más o menos 1 mes, 2 meses antes del máxima demanda de agua, y las plantas se estresan menos. Están más preparadas. Le avisamos que venían las vacas flacas,
producieron más raíces. Los puntos rojos son estrés, son estomas cerrados. Baja mi carbono, aumenta mi nitrógeno proporcional, más hongo de madera, menos rendimiento. Plantas de zapallo, con y sin tratamientos, se ponen en enero en Talca, a capacidad de campo, y después se espera que se marchiten. Miren la planta de la derecha, que es más chica, tiene menos flores, pero entra antes en marchites. Todas esas horas a nosotros nos sirven. El cerezo. Aquí tenemos un periodo un poquito más largo de post cosecha, pero todos esos periodos nos sirven. Cada vez que tiene el estoma cerrado, está transpirando, estoy perdiendo carbono. Y generalmente, ¿qué es lo que logran estos microorganismos? Esto es un trigo con 100% de agua, 50% de agua, 100% de agua y tricoderma, 50% de agua y tricoderma. No van a crecer más, pero se van a compensar. ¿Y eso qué implica? Que tengo cuarteles, con más raíces, más captura de nutrientes, sector de arriba tratado, abajo no tratado. Mientras más azul es mejor, pero vean la variabilidad. Logramos tener huertos más homogéneos. Y en cerezo, eso es súper crítico. Estimaciones de cosecha, raleo, poda, momentos de cosecha. Son menos pasadas, son menos ramas muertas. Y por ejemplo, esto en ciruelo, y se tienden a mover las curvas de calibre, porque tengo plantas más homogéneas, menos estrés. Ahora, uno también puede jugar con los calibres para bajar el estrés a las plantas. Si voy a tener menos agua, tengo problemas de hongo de madera, etc., y yo dejo menos fruta, aunque tenga los mismos kilos de fruta, pero menos frutos, las plantas se me estresan menos. Y esa es una estrategia que estamos ocupando en forma bien exitosa, que las plantas enfermas por hongo de madera, si yo les mantengo menos frutas, mejoran el calibre, ya no tengo los coquitos de mono que me echen abajo la curva, y viven más. ¿Cáncer bacterial? Sí, realmente hay poco cáncer bacterial acá, pero es importante que tengan, y es por eso que es súper importante que entiendan los criterios de cuándo tengo que preocuparme y cuándo no. A diferencia de la zona sur en que tenemos que preocuparnos siempre, el cáncer bacterial va a entrar por heridas. La bacteria tiene unos flagelos, por lo tanto necesita nadar, necesita agua para poder entrar a las heridas o aberturas naturales. Cuando tenemos caída de hojas, que son momentos de riesgo, brotaciones súper de riesgo, la planta, el patógeno produce un antibiótico para pelear con otras bacterias que inhibe la formación de aminoácidos. Eso significa que entra el nitrógeno y se acumula, no se produce en tejido, por lo tanto se generan toxicidades. Y eso es lo que genera los cancros. Estas son las temperaturas óptimas de desarrollo, 15-18. No son tan bajas, pero necesitan agua libre. Ese dato es súper importante. Normalmente lo que hemos visto, esto es la zona de Talca, abajo están plantas con aplicaciones, arriba con aplicaciones, tendemos a tener poblaciones altas durante el periodo de caída de hoja, bajas en el invierno y altas de nuevo en brotación. Eso es más o menos lo que ocurre. Y generalmente eso justifica las aplicaciones de caída de hoja, porque tengo muchas heridas con altas poblaciones, justifica la aplicación de yema hinchada y floración, cuando tengo tejido expuesto. Y en invierno lo que hemos visto es que si hace frío o llueve, hay poca pseudomonas. ¿Qué favorece la pseudomonas en invierno? Heladas y temperaturas altas. Esto fue hace 2017. Las barritas son la lluvia, los puntitos son la temperatura, abajo las poblaciones de pseudomonas. Cuando se pone a llover, las poblaciones de pseudomonas se van a piso. Entonces, ¿cuándo tengo que preocuparme? Probablemente alguna aplicación en caída de hojas si es que tengo agua libre. Necesito ver el follaje mojado. Si no, probablemente para pseudomonas, nada. En invierno, si hace frío y no tengo heladas, no me preocupo. Pero si hay heladas y tengo temperaturas altas, sí debería preocuparme. Y en primavera, lo mismo. Si tengo temperatura alta, con humedad, probablemente voy a tener que preocuparme.
Porque esta bacteria tiene una característica, que es las pseudomonas y xanthomonas son responsables de la mitad de la lluvia. Cuando se estresan por falta de agua, dejan de vivir en forma libre, producen lo que se llama un biofilm, que les permite protegerse de los cobres, de los antibióticos, pero también de la falta de agua, captura agua, y cuando lo hace cerca de los 0 grados, produce hielo. Y eso me incrementa los daños por helada. Y eso es una de las cosas que hacía que fallara ligeramente en los programas. Y aquí es importante, cuando ya empezamos a meter un poco los microorganismos de control, en que no todos los microorganismos hacen las mismas cosas. Esto, por ejemplo, son las pseudomonas en cerezo, Nacilus, el bacillus nuestro, que no produce antibióticos para matar a la bacteria, sino que empieza a degradar el biofilm de la pseudomona. Hace como un efecto como el cepillo de dientes cuando nos cepillamos los dientes, elimina ese biofilm, entonces baja el riesgo de helada, y hace algo más importante, es que como mato este biofilm, hago que los antibióticos o los cobres que vaya a utilizar van a funcionar mejor. Y lo importante es que, por ejemplo, aquí tenemos otro bacillus que produce antibióticos. Esta pseudomona evita que la pseudomona crezca, pero no hace nada más, y es el Nacilus que crece sobre la pseudomona. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo puedo tener dos bacillus subtilis, dos Trichoderma marcianum, y hagan cosas completamente distintas. Pueden tener la misma concentración. Es más, yo podría tomar la misma cepa de un microorganismo, producirla en forma distinta y voy a tener resultados distintos. Es como la uva. Yo la uva la puedo transformar en pisco grappa, o en champaña, en vino, o en chicha. Entonces, eso nos plantea un problema, y cuando vamos a elegir los biocontroladores, que no me sirve la etiqueta para decir si este es mejor que el otro. Lo único que nos permite hacer una comparación eficiente es tener un ensayo de campo donde están los dos al mismo tiempo. Nivel de control, por ejemplo, de distintos productos. Este ensayo no lo hicimos nosotros. Para control de pseudomonas, antibióticos, casugamicina, sulfato de cobre, bacillus. Y si ven, los bacillus tienen los mismos niveles de control que los antibióticos. Entonces, en esta zona nos presenta una oportunidad. Como tenemos bajo riesgo, probablemente el cobre no se justifica, porque además el cobre no me va a controlar hongos de madera. Y con los niveles de incidencia, lo más seguro es que con una aplicación de bacillus, si que tenemos condiciones o las plantas vienen con problemas de vivero, vamos a tener un control suficientemente eficiente. Y podrían declarar cerezas libres de antibióticos. Ligeramente, ¿qué es lo que vamos logrando con los microorganismos? Esto es un ensayo antiguo. Nosotros partimos trabajando en cerezo en el 2002, un huerto abandonado en Teno, sector sin tratar, 15% de muerte de yema, sector tratado, 10% de yema muerta, mezcla de químicos con biológicos, bajamos un 3%, solo biológico bajamos un poquito más, pero lo más importante es que vean la variabilidad. Esa barrita es la variabilidad. ¿Cuánto cambiaban los niveles de control dentro del tratamiento? Y cuando hacemos la mezcla, logramos que las cosas se homogenen, porque los biológicos empiezan a actuar en puntos donde los químicos no estaban trabajando. Obviamente lo que hemos ido logrando, los mejores resultados, no es sacar un químico para un biológico, sino ocupar el biológico en puntos donde el químico no tenía buena eficiencia. Y cada uno lo vamos poniendo en sus puntos más adecuados. Cancros, hongos de madera, y aquí empezamos a meter un poquito más en la madera. Aquí es súper importante tener claro qué tipo de daño tengo. Si es un cancro porque viene por pseudomonas, yo generalmente voy a tener un cancro que exuda, que yo lo raspo y me va a salir goma, va a estar mojado abajo y que va a estar solo en el floema. La pseudomona no ataca el xilema, por lo tanto yo lo puedo raspar superficialmente, lo pinto con coraza y lo curo. Si es un hongo de madera, el hongo de madera crece en el xilema y además es una polución seca, yo la voy a raspar y no va a exudar. Y generalmente se me ponen como los blue jeans cuando se rajan, como con rayita, y ahí si yo quiero limpiar tengo que hacerle un manejo ahí más violento con motosierra, sacar el trozo y reformar el callo para poder recuperar esas plantas. En esos casos, cuando tengo hongo de madera en los troncos, yo antes de hacer cualquier labor de manejo tengo que olvidarme que soy agrónomo
y hacer un Excel y ver cuánto me cuesta la labor, cuánto debería aumentar mi producción y si la cuestión vale o no vale la pena. Porque a nosotros nos pasa que como agricultores vemos las plantas enfermas y las queremos salvar todas. Y se puede, pero no siempre es negocio. Les aseguro que si hacen el Excel van a ver los números al final y no van a pasar ni una noche sin dormir. Pero hay que meterle número a esto, porque estas son decisiones duras, son graves, entonces tienen que tener un número, porque son o replante, o reformar, o arrancar, todo caro. ¿Cómo diferencio hongos de madera de Pseudomonas en yemas? También es súper importante para saber si tengo Pseudomonas, normalmente tengo una yema que no abrió, porque se me infectó en caída de hojas, o si abrió, tengo algunas poquitas flores que salieron, pero lo importante es que siempre exuda. Yo las saco y veo exudación. Y voy a ver un halo necrótico en el floema. Si es hongo de madera, normalmente se me marchita, no se me quema. Y normalmente se me muere el dardo o la yema cuando ya tengo hojas. Porque lo que pasó es que entró el hongo de madera y me mató los haces vasculares. Cuando la planta pidió agua, se murió. ¿Qué nos pasa muchas veces con los cerezos? En que la yema y el dardo funcionan como una semilla. Se me puede haber muerto toda la planta y la yema va a brotar igual. Entonces ustedes van a ver muchas veces que parten las ramas, tiran flores, va todo bien y cuando sale la hoja se me colapsa la rama. Porque ese dardo o esa ramilla ya estaba muerta. Típico, segundo o tercer año en la producción, hicimos todo bien, la planta lleva arriba el alambre y se me colapsa. Y muchas veces les va a pasar, incluso aquí, que van a haber síntomas de hongo de Pseudomonas. Pero aquí lo más probable es que mitad vivero, mitad no protegí esta parte de la planta. Y uno de los errores graves que ha habido en cerezo es que nos olvidamos de esta parte. Esta parte se quema con el sol, se daña con el manejo de maleza, lo daña a los conejos, lo daña a los herbicidas, las incisiones, la formación, etc. Y cualquier herida que yo no proteja en esta zona, si me mete hongo de madera, me genera un hándicap, porque esa planta siempre va a tener ese hongo de madera en el cuello. Si se me infecta una rama porque no la protegí, yo la corto y en 2 años reformé la rama. Pero aquí ya tuve una planta que siempre partió mal. Y al primer estrés se me va a morir. ¿Qué hongo de madera? Aquí están las temperaturas óptimas de hongo de madera. Otrofageraceae entre 5 a 35 a 40 grados. Lejos, la que tiene mayor dispersión, tengo desde los Fusicoccus en Osorno hasta la Pseudiplodia en norte de Perú, plateado 7 a 15, Citóspora, óptimo de infección 14-20, Carlophaeria 27 grados. Entonces, cuando se pregunten ¿cuándo puedo para tener menos hongo de madera? La respuesta es nunca. ¿Cuándo debo podar? Cuando la logística y la fisiología me digan que es el mejor momento y protejo ese corte. En la zona central, generalmente, las podas de invierno protegemos contra hongo y pseudomonas. En esta zona, probablemente va a ser solo contra hongos. Excepto que tenga síntomas claros, cancro o algo que tengo que revisar mi huerto. Tengo que estar dándole vuelta que no hayan cancros. ¿Qué interesante? Bueno, aquí con mamul, que una mezcla de varios tricodermas, logramos tener con 3 cepas, no con una, porque es muy difícil, todo ese rango de control. Y aquí empezamos a enfrentarnos al tema de cómo hacer el control. Miren, aquí tenemos triconativa, que también es nuestro, mamul, coraza, cobre. Coraza, muy bien, pero es pasta. Necesito pintar todos los cortes. Mamul logra el mismo nivel que coraza. Triconativa, que también son tricodermas, 0 efecto. No todos los biológicos hacen las mismas cosas. Cobre para hongos de madera, no. Definitivamente no controlan hongos de madera. Hay nectria, algo, manzano, oidios, venturias, pero para los hongos de madera de cerezo el cobre no sirve. ¿Para qué sirve la pintura con cobre en los cuellos? Para que no se me queme la planta y no entre Pseudomonas. Si van a pintar para golpe de sol, perfecto. 5 minutos. Ya.
Y aquí también estructuramos un poquito de cómo hace la función. En los años 90, Gubler descubrió que tifanato de metilo más ciclobutanil controlaban hongo de madera, pero había que aplicar cada 10 días. Entonces era poco probable. ¿Qué hicimos? No buscamos cepas de tricoderma que se comieran al patógeno, sino que se comieran la comida del patógeno. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos pocillos son fuentes de carbono y buscamos cepas que comieran la mayor cantidad. Mientras más se la comen, más roja se pone. Y esta es una cepa de tricoderma que funciona por depredación. Bueno, ahí está el rango. Es un corte de poda de cerezo, teñido con Lugol. ¿Se acuerdan de las papitas que le ponían para medir el almidón? Eso me marca el almidón. Corte de poda con Lugol, sin tratamiento. Corte de poda con Lugol y hongo de madera. El hongo de madera se comió ese sustrato. Y el biocontrolador que se come el sustrato. Entonces, ¿qué logramos con esto? Es lo que hicieron los rusos con Napoleón y con los nazis. No pelearon. Sacaron toda la comida, se fueron y ese terreno después no pudo ser invadido. Entonces, ¿qué permite esto? Que yo aplico el biocontrolador, cambia el sustrato del ambiente y el patógeno cuando llega ya no se puede instalar. Entonces, con una aplicación logro un control que sea robusto. Hoy estamos hablando de cosas que son muchos cortes de poda, muchas plantas y que se pueda asperger. Y la aspersión tiene la ventaja que vamos a cubrir heridas que antes no cubríamos, que es uno de los principales puntos de ingreso de hongo de madera. El efecto de cepas por competencia, que crece más rápido que el patógeno, y por depredación. Entonces, de nuevo, cuando les muestren ensayo en placa, en los dos yo tengo un 100% de control, porque la placa al final siempre terminó cubierta con tricoderma. Pero el hongo de madera igual presiona. Y depende de que el organismo esté vivo, en el otro no depende. Entonces, es súper importante entender que los mecanismos marcan dónde yo voy a posicionar cada agente de control. Más rapidito, bueno, control de mamul en citóspora, en calophaeria, anda generalmente mejor que las presiones químicas. Bueno, los ensayos que hemos hecho. ¿Cuándo aplicar? Y aquí hay otra de las ventajas logísticas de los biocontroladores, que por ejemplo en este ensayo en Perú inoculamos, esperamos 2 días y después aplicamos. Entonces logramos que el biocontrolador alcance el patógeno porque va a crecer en el corte de poda y logramos un nivel de control 90, 100% de control versus las presiones químicas o pasta que bajan un 23 o un 0% de control. ¿Antes o después de la poda? Después de la poda. Aplicaciones de biológicos para proteger corte de podas previo solo me van a bajar inóculos, pero no van a proteger los cortes. Eso es súper importante. ¿Con qué aplicar? Hemos probado turbo, bomba de espalda, drones y funcionan bien. Todos. Bueno, ahí está la aplicación spray y post-poda, 2 tipos de productos y tienen que ser siempre poda 24, 48 horas a lo más. Controles de inóculos, vamos a pasar un poquito. Este es otro punto importante. En la hojarasca yo tengo un montón de inóculos de hongos de madera, de alternaria, de botrytis, que generalmente son de colores oscuros, tienen esos pignidios rojos, por ejemplo en la citóspora, porque están diseñados para aguantar la falta de agua y la ultravioleta. Entonces, ¿cómo yo los manejo? Separo la poda de la limpieza. Si yo entro y saco solo la madera enferma durante la caída de hoja, mi volumen de madera que tengo que manejar es más chica. Y me saco ese inóculo. Lo puedo enterrar, lo puedo quemar. Y cuando entran los podadores, ese inóculo ya no está. Y el podador no va a pasar por la madera, cortando cortes que estén enfermos. Entonces eso es súper importante separar, porque con eso va a cortar un montón los niveles de infección. Y después los restos de poda que quedan en el suelo, los puedo asperjar con biológicos y se colonizan. Sector tratado, sector no tratado, y se come prácticamente todos los inóculos de hongo de madera, de alternaria, de botrytis, de coleotrichum, lo hemos probado en distintos cultivos, incluso en palto lo hemos probado en la hojarasca y baja el inóculo. Bueno, ahí está cómo controla los esclerosios. A los tricodermas les encanta la estructura melanizada, que son las reproductivas del hongo. Ya.
tipos de manchas foliares. Por esto yo creo que, esto y una diapo más y termino. Cuando tengo bacterias, no tengo círculos concéntricos y siempre tengo un halo clorótico. Yo sé que es pseudomonas. Círculos concéntricos, chiquititos, bien delimitados, tiros de munición. Generalmente tengo ahí problemas en verano. Manchas acuosas concéntricas, alternarias. Si esto lo tengo cuando tengo frutos en rojo, tengo que aplicar palternaria cada vez que tenga agua libre, porque voy a tener una fuente de inóculo importante. Virus. Todas estas cosas no son ni hidromunición ni PSS, excepto en Suidariana. Todas las plantas, todas las hojas, el primer tercio de rotación se me llenan de esto en todos los cuarteles en Chile y en España. Entonces, es un problema fisiológico, no es patológico. No hay que aplicar nada para controlar en Suidariana. Y el resto probablemente son virus. Control de pudriciones. Aquí hemos logrado en cerezo niveles de control igual a los químicos versus un fenexamid versus tebuconazole. Y este producto, el Puelche, tiene un origen acá en Ovalle. El Héctor Roja de Tabalí hizo la mezcla de tricoderma con bacilo y dio el inicio a estos productos que logran estos controles de pudriciones que son bastante efectivos y logramos los mismos niveles de control que un químico, por lo tanto podemos además meter esto dentro de la línea. Bueno, ahí comparaciones, nivel de control similar a un switch. Y lo último, esa es mi casa, esta es nuestra estación experimental, este es el campo donde tenemos una viña y varios cultivos en Talca, estamos a 10 kilómetros de Talca. Y este bosquecito, un bosquecito que tiene un canal de retorno. Por lo tanto, tiene agua en invierno cuando llueve y en verano cuando riega. Si hubieran parcelas de agrado, ese canal no tendría agua. ¿Qué es lo interesante de estos canales y de esos bosquecitos que están ahí? Es que además de haber cierta vegetación, piensen que los bosques me bajan la temperatura y en forma bien burda, por cada grado que yo baje la temperatura es equivalente a que subiera la altitud en 100 metros. Por si tanto, si yo bajo 5 grados la temperatura, tengo 500 metros más de altitud. Y eso es un biombo climático para capturar agua. Pero además tenemos un montón de estos animales que se comen conejos, comen pájaros. Los conejos, hay un estudio que muestra que mientras más perros tengo en el campo, más conejos. Porque los perros espantan a los zorros, que generalmente son buenos cazadores de conejos. Bueno, los chunchos y otros animales me sirven de reservorio para que como estos xilófagos o los tetigonios o las chicharras no se me vayan al huerto, porque tengo comida ahí para evitar que esos quiques, no el quique de acá, este otro quique, son súper buenos porque se meten en la madriguera y se comen a la hembra y a las crías del conejo. Y me cortan la población súper rápido. Una huilla. Eso es a 10 kilómetros de Talca. Pero tiene un sentido que tiene, mira, estos canalcitos me generan todas estas cuestiones. Allá en Talca tenemos agua, sí, y me sirven para la diversidad, me sirven para cuando llueve mucho y no se me inunda el campo, porque me contienen esa agua, y no planto hasta el borde, porque todos los que no están al borde quedan inundados. Pero el lugar donde hay poca agua, esas van a ser arcas. Los únicos sectores que van a estar verdes van a ser los campos agrícolas, que van a tener energía para sacar agua de los pozos y llevarla a la superficie. El resto va a estar seco. Y ahí va a haber dos opciones: o se van a extinguir o se van a ir al cuartel. Si yo destino parte de mi agua a esto, me protegen de plagas, me bajan la temperatura, por lo tanto aumentan la recuperación de agua. Y otro dato importante es que cuando alguien me critique el uso del agua, me va a decir: yo no ocupo el agua solo para producir, también para conservar cosas, porque nunca va a haber un parque nacional, una reserva en medio del valle. Eso nunca va a existir. Y la única opción de que esas especies sobrevivan es refugiarse en los campos agrícolas. Y esa es una oportunidad gigante de negocio, de conservación y social.
Eso es lo que quería mostrar.